Hay algo profundamente misterioso en la forma en que ciertas palabras continúan resonando en nuestra conciencia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Hay frases que escuchamos solo una vez y, sin embargo, permanecen vivas dentro de nosotros, como si hubieran echado raíces en lo más profundo del alma. Carl Jung, el gran pensador suizo que se sumergió en las oscuras aguas del inconsciente, decía que las palabras tienen alma y que, cuando se pronuncian con verdad, tocan arquetipos dormidos. Él creía que existen símbolos que activan emociones profundas, deseos antiguos y recuerdos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y entre esos símbolos están las palabras. Ahora imagina, ¿y si pudieras decir solo 4 palabras capaces de despertar en un hombre un sentimiento de conexión contigo tan profundo que él mismo no sepa por qué? Palabras que no suenan a manipulación, que no son un grito ni contienen promesas, pero que llevan una verdad tan íntima, tan auténtica, que su mente no puede ignorarlas. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas tienen el don de quedarse en tu cabeza, incluso cuando no están presentes? ¿Te has preguntado por qué algunos gestos, frases o miradas se graban en la memoria, mientras otros se desvanecen como humo? La verdad es que nuestra conciencia no es más que una pequeña isla en un océano mucho más profundo llamado inconsciente. Y Jung nos enseñó que es en ese mar simbólico donde vive el deseo verdadero. No es lo que se dice con lógica lo que deja huella, sino lo que activa en nosotros algo que reconocemos sin comprender, como si ya estuviera dentro de nosotros antes de que sucediera. En este video revelaremos 4 palabras poderosas, pero no son palabras mágicas, son reales, sencillas y precisamente por eso peligrosas. Eficaces, porque tocan arquetipos que viven en todo hombre: el héroe, el guardián, el protector, el explorador, el hombre que desea ser visto y amado no por su máscara, sino por su alma oculta. Estas 4 palabras pueden hacer que piense en ti todo el día, no porque las hayas dicho de forma seductora o ensayada, sino porque, al oírlas, se reconoce a sí mismo. Prepárate para descubrir qué ocurre cuando el lenguaje toca lo invisible, cuando el verbo no solo describe, sino que despierta. La primera palabra es confío. Hay palabras que calman, otras que hieren, algunas desaparecen apenas pronunciadas, pero hay una que permanece, como una semilla que brota lentamente en el corazón de un hombre. Esa palabra es confío, dicha desde el corazón. No es solo una afirmación, es una silenciosa ofrenda de respeto. Es como abrir las puertas de un templo sagrado y, sin pedir nada a cambio, dejarlo entrar sin máscaras, sin armaduras. Carl Jung enseñó que en cada persona vive una imagen interior de sí misma, a la que llamó el sí mismo, self. Ese sí mismo es el centro de nuestro ser, lo que somos en esencia, pero también lo que podemos llegar a ser. La confianza, cuando es aceptada, no solo afirma lo que somos hoy, despierta en nosotros el deseo de ser más. Ahora piénsalo. ¿Cuántos hombres pasan toda la vida tratando de demostrar algo, esforzándose por ser fuertes, invencibles, por tenerlo todo bajo control? En parte porque así lo dicta la sociedad, pero mucho más porque nunca se han sentido verdaderamente vistos. Nadie les ha dicho: veo al hombre detrás del papel y aún así confío en ti. Cuando le dices eso a un hombre, no estás halagando su ego, estás regando su alma, estás activando, sin saberlo, uno de los arquetipos más poderosos del inconsciente masculino, el arquetipo del protector. Este arquetipo no tiene que ver con la violencia ni la posesión. Tiene que ver con quien siente responsabilidad, con aquel que siente que ocupa un lugar especial en la vida de alguien no por obligación, sino por vocación. Él quiere proteger no solo el cuerpo de una mujer, sino su mundo, su paz, sus sueños. Y cuando comprende que se confía en él, se vuelve digno de esa confianza. Porque la confianza es como un espejo que dice: puedes ser lo que aún no eres, y estaré a tu lado.
Pero hay algo aún más profundo. La confianza es un acto de entrega. Y en esa entrega hay una fuerza magnética. Jung habló mucho de la tensión entre lo masculino y lo femenino dentro de cada uno de nosotros. En la psique del hombre vive una imagen interior de la mujer, la llamada ánima. Cuando un hombre encuentra a una mujer que le ofrece confianza sincera, parte de esa imagen interna se proyecta sobre ella. Es como si, a nivel inconsciente, él dijera: ella es lo que me falta. Ella es esa paz que no sé alcanzar por mí mismo. Ella es el lugar donde puedo descansar sin sentirme débil. Y no hay nada más poderoso que cuando un hombre siente que puede descansar y no será juzgado por ello. Esa confianza, cuando es auténtica, crea un vínculo que va más allá de la lógica. Puede que él no sepa explicarlo, ni siquiera ponerlo en palabras, pero pensará en ti. Recordará cómo lo miraste a los ojos y, contra todo pronóstico, le dijiste: confío. Pensará en ello cuando esté en silencio, cuando enfrente dificultades, cuando tenga que elegir entre el miedo y el coraje. Pero ten cuidado, confiar no es ser ingenua ni ciega. No es sumisión, es un voto, un regalo, una elección consciente. Y por eso es tan rara y tan poderosa. ¿Quieres dejar una huella imborrable en el corazón de un hombre? Confía en él en los momentos en que más duda de sí mismo. Cuando se equivoca, tropieza o muestra sus imperfecciones. Si en lugar de juicio encuentra confianza en tu mirada, jamás te olvidará. Jung dijo: el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. La confianza es un catalizador invisible que nos transforma, lo hace mejor a él y te vuelve inolvidable a ti. La segunda palabra es admiro. A una persona no le basta con ser amada, quiere ser admirada, porque el amor sin admiración a veces se siente cotidiano, como un sentimiento tibio, pero la admiración es otra cosa. En ella hay respeto, reconocimiento, una silenciosa reverencia. Es como un brillo en los ojos que dice: te veo. Y lo que veo es digno. Carl Jung afirmaba que dentro de cada hombre existe una tensión entre lo que es y lo que sueña ser. Esa tensión es, a la vez, un motor y una carga. El hombre suele vivir con la sensación de que aún no ha llegado, aún no ha demostrado su valor, aún no se ha convertido en quien podría ser. Y en medio de ese camino silencioso, cuando una mujer le dice con sinceridad: te admiro, no le está dando solo un cumplido, le está dando legitimidad. Lo reconoce como alguien que sigue ascendiendo a pesar de los errores. Y en ese instante, se enciende en él algo que pocas experiencias logran tocar: el deseo de volverse aún más digno de esa admiración. En ese momento, se activa el arquetipo del héroe, pero no el héroe de armadura brillante de los cuentos. El verdadero héroe es aquel que se levanta, incluso herido, el que sigue caminando, incluso con miedo, el que carga con el peso de lo cotidiano, las cuentas, las expectativas, el cansancio, y aún así no se rinde. Ese hombre muchas veces pasa desapercibido ante el mundo, pero al escuchar "te admiro", comprende que todo ha tenido sentido. Esa palabra, dicha desde el alma, posee una fuerza casi alquímica. Convierte la inseguridad en propósito, el cansancio en dignidad, y lo más sorprendente, crea intimidad sin exigir. Porque la verdadera admiración no nace de la necesidad, sino de la contemplación. Sin embargo, es esencial recordar: la admiración solo tiene poder cuando nace de una percepción atenta. No es una frase vacía ni una fórmula aprendida. Él debe sentir que viste lo que otros no vieron. Tal vez cómo cuida de los suyos, cómo enfrenta las dificultades. Ese valor silencioso que aparece cuando nadie está mirando. Admirar no es idealizar, es reconocer la grandeza en lo cotidiano, ver al hombre real y encontrar belleza en su lucha. Y hay algo aún más profundo: la admiración despierta el deseo de superarse.
No porque tú lo exijas, sino porque él quiere ser digno de tu mirada. Ahí reside el poder de la admiración. Inspira, no presiona, eleva, no compara, no exige cambio, pero impulsa el crecimiento de forma espontánea. Jung decía que las relaciones son espejos del alma, que nadie se vuelve consciente sin dolor, y que, muchas veces, es otra persona quien nos muestra lo que no vemos en nosotros mismos. Cuando admiras a alguien, le revelas un fragmento de tu luz quizá oculta bajo su sombra, y eso se queda con él todo el día. Tal vez no diga nada, tal vez responda con una sonrisa tímida, pero por la noche, antes de dormir pensará, ella dijo que me admira, y en ese momento a solas, encontrará su reflejo. Admirar es amar sin ruido, es decir, eres valioso. Y en un mundo donde muchos hombres se sienten innecesarios, invisibles, insuficientes, esa palabra se vuelve oro. No subestime su poder. La tercera palabra, entiendo. Pocas palabras pueden desarmar a un hombre como esta. Entiendo. No me refiero a un entiendo lógico, ese que simplemente capta el significado de lo dicho, sino a un entiendo profundo, ese que ve más allá de los gestos, de las palabras, del silencio. Ese entiendo que no solo tolera, sino que sana. Carl Jung decía, lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. ¿Y qué significa eso en el contexto masculino? Significa que muchas reacciones defensivas en los hombres, frialdad, cerrazón, orgullo, ira, no son monstruos, sino escudos, armaduras emocionales contra un mundo que, desde la infancia, les enseñó: mostrar debilidad es peligroso, sentir es ser débil, llorar es ridículo, equivocarse es perder respeto. Por eso él se cierra, se endurece, crea una persona fuerte, racional, impenetrable. Pero dentro de él aún vive un niño, un hombre en formación, un ser humano que, aunque sea una sola vez en la vida, quisiera sentirse comprendido sin ser juzgado. Y es entonces cuando la palabra entiendo se convierte en un bálsamo, cuando la dices con presencia no para cerrar la conversación, sino para abrir un espacio, le ofreces algo que casi ningún hombre encuentra en este mundo: aceptación. ¿Y qué es la aceptación sino una forma madura del amor? Al oír entiendo, él se permite bajar la guardia. Ya no necesita pelear para tener razón. Siente que puede, aunque sea por un instante, ser vulnerable, sin poner en riesgo su masculinidad. Y entonces ocurre algo profundo. En su inconsciente se activa el arquetipo del sanador herido, inspirado en la figura de Quirón, el centauro de la mitología griega que Jung estudió como símbolo de aquel que sana a otros a través de su propio dolor. Cuando un hombre es comprendido en su sufrimiento, deja de proyectarlo en el mundo exterior. Ya no necesita gritar, huir o atacar, empieza a sanar. ¿Y sabes a qué conduce eso? A que te conviertas en su refugio emocional. No porque toleres todo o justifiques, sino porque dices desde el alma: entiendo lo que sientes. Entiendo que detrás hay una historia. Y para un hombre, eso vale más que 1000 cumplidos. Porque fíjate, muchos pueden desearlo, otros pueden halagarlo, algunos pueden aplaudirlo públicamente. Pero ser realmente comprendido, eso es raro. Y cuando sucede, él no lo olvida. Ella entendió mi silencio. Ella entendió mi ausencia. Ella entendió que no soy solo lo que muestro, sino también lo que escondo. Eso es lo que piensa. Y por eso, regresa. Porque donde hay comprensión, hay descanso. Y donde hay descanso, nace el apego emocional. Y donde hay apego, queda la memoria. Constante, persistente, profunda. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Cuando entiendes a un hombre sin intentar cambiarlo, le ayudas a verse a sí mismo sin miedo. Y él pensará en ti, recordará el tono de tu voz, ese momento en el que, en lugar de reaccionar, elegiste decir: entiendo,
Esta palabra, dicha con amor, no es débil, es revolucionaria. La cuarta palabra, el hijo. Entre todas las palabras que se le pueden decir a un hombre, quizás ninguna sea tan definitiva como esta el hijo. Porque en lo profundo del alma, cada persona quiere ser elegida no por necesidad, no por conveniencia, no por falta de alternativas, sino por decisión, por presencia, por una elección consciente. Cuando una mujer mira a un hombre y dice, suave pero firme, te elijo a ti, no hace solo una declaración, afirma un valor. Dice, tengo libertad, y a pesar de eso, te elijo a ti. Carl Jung dijo, solo lo que es consciente tiene poder de transformación. Y la verdadera elección nace de la plena conciencia. No es un impulso, no es apego, no es carencia, es el conocimiento de lo que ves, el reconocimiento de las sombras, defectos, límites. Y aún así la decisión de quedarse. Para el inconsciente masculino, esto es como un ancla, porque el mundo moderno gira alrededor de la reemplazabilidad. Todo parece intercambiable, nada parece eterno. Y muchos hombres viven con un miedo silencioso a ser solo uno más. Una atracción más, una etapa más, un intento más, olvidado rápidamente. Por eso, cuando te eligen con mirada clara, con corazón tranquilo, con alma plena, el hombre siente algo raro, pertenencia. La palabra elijo activa el arquetipo del rey interior. El rey no es quien domina, sino quien guarda. El rey encarna el orden, la dirección, la responsabilidad sagrada, proteger lo que se le ha confiado. Y cada hombre, en lo profundo, quiere sentir que su presencia importa. Cuando tú lo eliges y se lo haces saber, lo sacas de la zona gris de las dudas. Interrumpes la voz interior que dice, ella está conmigo por lástima, por costumbre, por miedo a la soledad. Y respondes con una sola palabra, no, te elijo a ti. Pero aquí la elección no es sumisión. Al contrario, solo puede elegir quien es libre. Y ahí está toda la belleza. Él entiende que tú eres una mujer plena, independiente, capaz de caminar sola, pero que aún así camina junto a él. Esta elección no ata, libera, porque cuando te eligen libremente sin presión, sin chantaje, sin manipulación, no genera miedo. Crea calma, arraiga, construye un vínculo auténtico, y más aún la elección repetida con el tiempo, incluso después de crisis, conflictos, distancias o silencios, es invaluable, porque no depende de ti. Trasciende los momentos. Dice, te veo como persona, y aún así elijo quedarme. Esto derriba el ego, disuelve la inseguridad, establece algo casi sagrado. Por supuesto, todo esto funciona solo si la elección es sincera. Elegir no es una estrategia para quedar en la memoria. Es entrega, nacida de la madurez. Pero precisamente por eso funciona. Jung dijo, encontrar el alma del otro es encontrar la propia alma en un espejo. Cuando eliges a alguien sinceramente, te conviertes en ese espejo. Le muestras que en él hay algo digno, de tu tiempo, tu atención, tu mirada constante. Y él lo siente aunque no pueda expresarlo con palabras. Puede pasar el día ocupado, distraído, intentando parecer impenetrable, pero esa frase quedará como un eco. Ella me eligió a mí. Y ese recuerdo no se olvida. Al final, lo que hace que una persona permanezca en nuestra memoria no son los actos grandiosos, ni las palabras ensayadas, sino aquellas que penetran profundo y resuenan en el silencio del alma. Confío, admiro, entiendo, elijo. 4 palabras simples, pero dichas con sinceridad, se vuelven puentes entre 2 mundos. Tocan arquetipos que existen desde milenios, despiertan en cada hombre a los dormidos, guerrero, protector, héroe y rey. Y por eso piensa en ti, no como un entretenimiento pasajero, sino como en un espejo, en el que se reconoce.
Carl Jung enseñó que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una revelación. Cada palabra dicha con intención se vuelve un símbolo, y los símbolos en el mundo invisible del inconsciente no mueren, permanecen, vagan, se transforman en pensamientos, imágenes, sensaciones y a veces en nostalgia. Por eso, si hay un secreto para ser inolvidable, quizás no esté en la apariencia, ni en el esfuerzo, sino en la conciencia de cómo hablas, desde dónde nacen tus palabras. Si nacen de la necesidad, son ligeras y efímeras. Si nacen de la presencia, son eternas. Ahora te invito a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿usé las palabras como armas o como puentes? ¿Hablé para que me oyeran o para que me sintieran? ¿Dije lo que el mundo espera o lo que realmente quería decir mi alma? Si estas reflexiones te tocaron, deja en los comentarios cuál de estas 4 palabras resuena más con tu historia. Tu comentario puede encender algo en el corazón de otra persona. Si este material te fue cercano, dale like, comparte con alguien querido y suscríbete al canal para recibir más mensajes así. Reflexiones que no solo informan, sino transforman. Y recuerda siempre, lo que se dice con alma permanece y lo que toca lo invisible no se olvida. Gracias por recorrer este camino conmigo. Nos vemos en el próximo video.